Buenos días, señora presidenta, señoras y señores senadores. Como hijo, como padre, como ciudadano común, como militante, como dirigente, como hombre público, repudio absoluta y terminantemente el intento de magnicidio, el intento de quitarle la vida, el intento de asesinato contra nuestra vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Creo que un hecho de estas características no puede dejar de impactarnos, de movilizarnos, de revolvernos todo, no solo por la persona, no solo por el querer haber quitado la vida a la vicepresidenta, a la doctora, sino también por lo que significa en términos institucionales y en términos de país. Se ha hablado, se ha escrito, hemos escuchado, hemos mirado una serie de repercusiones en todos los ámbitos en el país. Enormes muestras de solidaridad, enormes muestras de afecto y también, ¿por qué no?, miedo, tristeza, bronca, preocupación. Lo que sí me parece que es absolutamente claro es tener bien presentes y tener bien en claro quiénes han sido aquellas y aquellos mujeres y hombres que no han tenido el gesto o la actitud de repudiar este intento. Creo que si alguien nos repudia, si alguien nos rechaza, si alguien no hace lo que tiene que hacer es porque lo está validando o porque lo está aceptando. Porque lo contrario o lo opuesto al rechazo es la aceptación, como en todas las cosas. Y me parece que esto habla claramente, ¿no?, del momento que está viviendo la Argentina, de los peligros que tenemos como sociedad. Y también analizar que una persona, o sea dirigente o no sea dirigente, periodista o ciudadano común, que no alcanza a diferir o a diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo legal de lo ilegal, bueno, realmente es una cosa gravísima. Entonces, observar dirigentes políticos en este país que no han tenido una sola expresión con lo que sucedió el jueves a la noche, creo que de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar interna o públicamente sobre esta circunstancia. Siempre creo que cuando uno intenta por el sentido común, es más fácil poder, no voy a decir convencerse, pero sí es más fácil poder razonar, pensar, interpretar y proyectar. Entonces me hice 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué y para qué? El cómo ya lo vimos, ya lo sabemos y en materia de investigación. Pero no sabemos el por qué y no sabemos el para qué. Y me parece que este es un tema central, no solo en esta discusión, es un tema central de la investigación judicial y es un tema central también de nosotros como dirigentes, como hombres públicos. ¿Por qué se hizo y para qué se hizo o se intentó? Espero no ser amarillo o amarillista sería el concepto. Pero me interesaría compartir con ustedes algunos hechos
similares a las que vivió la doctora Cristina Fernández de Kirchner, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, porque a partir del análisis de esos hechos podemos empezar a transitar y compartir, en el caso mío, las preocupaciones de las consecuencias de esto que sucedió. Prácticamente todos los magnicidios o hechos similares al de la doctora o han sido cometidos por personas psiquiátricas, dementes, enajenadas, personas que no razonan el hecho que lo hacen. Ha habido casos donde las cuestiones religiosas tienen mucho que ver y tienen una impronta importante. Hay muchísimos casos por cuestiones políticas de todo orden. Y hay también, dentro de las cuestiones psiquiátricas, la figura de Dios como el enviado, como el mandado para que la persona cometa esto. Obviamente también hay que tener claro y en cuenta que hace 200 años o más, las diferencias políticas o las diferencias sobre un proyecto de país o de un proyecto de sociedad se resolvían de otra manera, se resolvían con la muerte. Y no les voy a explicar a ustedes, mujeres y hombres del interior del país federal, de qué es lo que sucedió con los caudillos que había en el interior del país o que forjaron la patria en ese momento. Pero con el solo hecho de comparar que cómo se resolvían las diferencias políticas de proyectos de país hace más de 200 años, volvemos hoy a vivir la misma situación, habla de la gravedad de lo que sucedió jueves a la noche. Porque entonces uno lee, analiza, ve lo que pasó con Dorrego, o con Facundo Quiroga, o con el Chacho, hasta con Urquiza. Entonces dice, ¿cómo los magnicidios en esos caudillos, en esos líderes, tenían por finalidad, no voy a decir que alguien comparta o no comparta, sino quiero poner el porqué de las cosas. Había en esos magnicidios el modificar o la acción de esas personas o el modificar el destino de muchas cosas. Nosotros tenemos aquí en la historia de este cuerpo un magnicidio importante que es el asesinato del senador Enzo Bordavere. Cuando un custodio del ministro de Economía, en esa discusión por la gran estafa de las carnes, de la exportación de carnes a Inglaterra, que ese día no sucedió, el destino era el senador Lisandro de la Torre. Y hubieron muchos casos que gracias a Dios no se concretaron. Rosas, Sarmiento, Roca, Quintana, un caso muy similar a la vicepresidenta, que fueron anarquistas repudiando una gran represión policial en la 9 de julio, ¿no? como rebelión a eso que había pasado. Lo de Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, un demente, inimputable. Irigoyen, otro anarquista italiano. Ni contarles a ustedes lo del general Perón. Sobre todo lo de la masacre de la Plaza de Mayo, no solo el destino era él, sino también esos más de 300 mujeres y hombres argentinos que fueron asesinados, ¿no? Y después ya en la etapa última de la democracia, los atentados contra el doctor Alfonsín. Todos cuando uno analiza y se toma el tiempo de investigar y estudiar, tuvieron distintas particularidades. Muchos la política, el destino del país, el destino de la patria, los proyectos, y otros también las cuestiones personales, las demencias personales. Cuando vamos a lo que sucedió en el mundo, también en situaciones muy idénticas, muy parecidas a lo que
se intentó con la vicepresidenta, bueno, podemos ir a uno de los primeros grandes imperios, ¿no? En el Senado romano, el magnicidio de Julio César. Cuando un grupo de senadores plantea la acumulación del poder y el peligro para el destino del imperio en ese momento. Fue de los grandes hechos que trastocan la humanidad. Si queremos venir al siglo pasado, el inicio de la Primera Guerra Mundial, el magnicidio del heredero del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, en Sarajevo, que desata la Primera Guerra Mundial y Europa nunca más volvió a ser lo que era a partir de ese magnicidio. Si queremos ir y analizar las luchas civiles, el magnicidio de Martin Luther King, por un supremacista blanco en rechazo a la política de logros de derechos de la población afroamericana en Estados Unidos. Una mezcla de política con religión es el magnicidio del Mahatma Gandhi, que tenía sus motivos no solo por lo que había generado como mensaje de paz, sino también lo que era la discusión en ese momento entre la partición de las dos grandes religiones en esa zona, que era Pakistán y la India. Y lo matan por eso. Y después miren ustedes, por eso la gravedad de lo del jueves a la noche y por qué tenemos que tomarlo con enorme preocupación, profundidad y responsabilidad también. Dos magnicidios. Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, e Isaac Rabin, primer ministro de Israel. Un árabe, musulmán y un judío. Y los dos asesinados por el mismo motivo, ultranacionalistas, que se oponían a los proyectos de paz de los dos presidentes. Anwar el-Sadat por haber acordado la paz con Israel, Isaac Rabin por intentar la paz de Israel con Palestina. Los dos asesinados. Si después vamos a las cuestiones de demencia, de extravío, de racionalidad, vemos el caso del presidente americano Ronald Reagan. El que lo intentó asesinar estaba enamorado de la actriz Jodie Foster. Y entonces quería llegar con ella a la Casa Blanca. Y la manera en que encontró para llegar a la Casa Blanca era asesinar al presidente. Y otro hecho triste, doloroso, trágico, fue el magnicidio de John Lennon. También, de otro aspecto, de otro punto de vista. Entendía que Lennon era más famoso que Jesús. Y entonces él quería ser más famoso que Jesús y con Lennon. Y entonces lo mató. Y hasta el día de hoy dice que no tiene excusas, pero que lo hizo por una gloria personal. Si nos venimos a América Latina, hace un par de años atrás, el intento de magnicidio no era en ese momento presidente, pero era un candidato con mucha posibilidad de serlo, el que hoy es presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Quien lo intenta, quien lo apuñala, dice que lo envió Dios, y que lo envió Dios porque Bolsonaro estaba poseído por una secta que tenía la finalidad de exterminar las minorías y que tenía la finalidad de la situación que tenía que ver con la izquierda también. Y este año, otro magnicidio, el de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, en un país que si tiene orden, si tiene justicia, si tiene una situación totalmente distinta a lo que podemos estar acostumbrados nosotros, lo asesinaron porque supuestamente el ex primer ministro avalaba o entendía o acompañaba a una organización que le había hecho mucho daño a su madre. Entonces, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? Todas las cosas, todos estos intentos o realmente hechos, estos magnicidios, tienen un fundamento, tienen un porqué, tienen una razón, tienen un para qué.
Y esto es lo que hoy no sabemos, y creo que esto es lo que angustia, y creo que esto es lo que preocupa. O sea, los argentinos necesitamos saber para qué se quiso asesinar a la vicepresidenta, y los argentinos necesitamos saber por qué se quiso asesinar a la vicepresidenta. Esperemos, exigimos al Poder Judicial de la Nación que nos dé la certeza, con absoluta transparencia, con una absoluta claridad, quiénes son estos asesinos, cuáles fueron sus motivaciones y obviamente el castigo y la pena que corresponde. Si fue, y vamos a entrar en las suposiciones, si son estas personas, Sabac Montiel, su pareja, el grupo que frecuentan, marginales de la sociedad, borders, personas que están fuera del sistema y que no tienen ningún tipo de anclaje en la sociedad, bueno, va a ser una cosa y quizás se enmarque esto dentro de algunos de los hechos que les relaté. Pero si es lo otro, entonces estamos ante un tema que es un tema de Estado y es un tema que nos involucra como hombres públicos, como gobernantes y como sociedad. Y en este caso, como uno de los poderes centrales del Estado. Yo creo que también nosotros, y creo que lo hemos hecho introspectivamente y a partir de que lo que sucedió el jueves de la noche, me parece que cada uno de nosotros hemos estado pensando mucho, inclusive como grupos políticos o como partidos políticos, como coaliciones, como lo que sea, también. Yo creo que nosotros tenemos por delante una gran tarea, que es la tarea de encontrar no solo la racionalidad democrática, sino también que el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación nos genere una oportunidad. Y que esa oportunidad signifique una nueva era en la Argentina. Signifique algo distinto a lo que estamos viviendo. Y nosotros somos responsables en eso. El jueves pasado, y la verdad que me entristece que no esté Juntos por el Cambio, Cambiemos, porque el mensaje es para las dos partes. El jueves pasado, en un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se acordó por las dos terceras partes, nosotros los bloques personales no formamos parte del acuerdo porque no nos avisaron, de debatir 4 proyectos que había sobre la seguridad de la vicepresidenta. Las vallas sí, vallas no, la policía de la ciudad, todo lo demás. Estuvieron 4 horas, entre las 14:30 y las 18:30, insultando, agraviando, faltándose el respeto. Yo digo, no sé cuántos habrán visto la sesión del jueves, si alguien se conectó o no se conectó, si alguien leyó o no se leyó, pero si 100 argentinas y argentinos de cada uno de los dos lados que ese día se debatió, se tomaron en serio la discusión, y bueno, tenemos 100 personas en las calles, como mínimo, intentando hacer algo en contra del otro. Y me parece que es un tema, lo sucedido con la doctora, nos tiene que llevar a reflexionar sobre esto. Sobre que tenemos que nosotros mismos transmitir a la sociedad otra manera de zanjar las diferencias. Está claro que hay proyectos totalmente distintos, opuestos, desde la economía, desde los derechos humanos, desde todo punto de vista. Pero me parece que tenemos que aprovechar esta oportunidad, este trauma que nos genera el intento de magnicidio contra la vicepresidenta para generarnos una oportunidad. Mire, quiero compartir, se puede compartir o no se puede compartir, aceptar o no aceptar, una investigación que se va a conocer en las próximas horas, que es de una investigadora nacional del interior de Córdoba, Subán Córdoba,
que a partir de lo que sucedió con la vicepresidenta investigó en el país algunos consecuencias de lo que sucedió. La primera pregunta es, con respecto al autor del atentado contra la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ¿usted qué cree? ¿Fue una persona suelta con desequilibrios mentales? El 15,9%. ¿Fue parte de una organización o conspiración? El 55,4%. La mitad de los argentinos consideran hoy que no es un hecho individual, aislado y de un psiquiatra. Y el 17,3% no tenía opinión. Pero acá voy a uno de los temas que es el que me interesa dejar como último mensaje. Y se le preguntó a los argentinos si el oficialismo y la oposición deberían firmar un acuerdo de convivencia democrática. El 71,6% de los argentinos respondió que estaba muy y algo de acuerdo con este concepto. Se hizo otra pregunta. ¿Es necesario, de acuerdo a su consideración, que se bajen los niveles de violencia en el debate público de la Argentina? El 82,1% dijo que era necesario. Y después se hicieron dos preguntas mucho más concretas en lo político. La primera era, ¿la oposición debe acordar con el oficialismo para bajar la violencia política? El 67,7% contestó que estaba de acuerdo y muy de acuerdo. Y por la otra parte, ¿el oficialismo debe acordar con la oposición para bajar la violencia política? El 75,7% de los argentinos dijo que estaban de acuerdo. Y después una pregunta relacionada al intento de magnicidio. ¿Qué es lo que cree que deberían hacer las dirigencias, tanto oficialistas como opositoras, ante el atentado contra la vicepresidenta? ¿Deberían moderarse y bajar la agresividad? El 71,3% de los argentinos. ¿Deberían seguir marcando las diferencias entre sí? Solamente el 18,5% de los argentinos. Y lo que más llama la atención y que es cómo nos ven, ¿no? ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos en Argentina de lograr un gobierno de unidad nacional? El 92,6% consideró que estamos lejos y muy lejos de lograrlo. Entonces, yo creo que después del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, empezó a correr un minutero. Que si ese minutero no es detenido, no quiero ser pesimista, ni agorero, ni alarmista. Podemos estar al inicio de una etapa muy triste y muy oscura de la Argentina. Si tenemos la sabiduría, la inteligencia, la generosidad de parar el minutero, darnos el tiempo y responder a estas inquietudes de los argentinos y a lo que nosotros mismos pensamos, creo que no solo como enseñanza de lo que fue el atentado, sino como lo mejor que podemos darle a nuestro pueblo es encontrar los acuerdos necesarios para que esta etapa tan difícil y tan compleja que nos estamos viviendo, pues nos dé una oportunidad de tener una sociedad y un país mejor. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador.